Muy bien, muchísimas gracias. Estamos ya en comunicación con el abogado, el doctor Natale Amprimo, precisamente para hablar de la circunstancia en la que estamos y hablar también de qué puede pasar a partir de la negación del voto de confianza. Doctor Amprimo, ¿cómo está? Bienvenido a Ampliación de Noticias. Muy buenos días, Mónica, Fernando y Carlos. Un gusto, como Buenos siempre, días. escucharlos. Buen día, Qué doctor. gusto. A ver, ¿Qué tal? vamos a hablar de plazos constitucionales que tiene el presidente de la República para nombrar al nuevo presidente del Consejo de Ministros. También ampliar un poco más el antecedente del Tribunal Constitucional que tenemos históricamente, en el sentido de que sale el presidente del Consejo de Ministros, podrían cambiarse los ministros a otra cartera y permanecer, o tienen que salir todos. Bueno, en primer lugar, la Constitución no establece el plazo de designación del nuevo gabinete, pero el reglamento del Congreso dispone que, negada la confianza, el presidente debe de inmediato aceptar la renuncia del presidente del Consejo de Ministros y de los demás ministros que conforman el gabinete. En consecuencia, habida cuenta que además en nuestra Constitución los actos presidenciales no tienen valor si no tienen refrendo ministerial, Sí. obviamente el cambio se hace pues perentorio. Es inmediato, tiene que y es nombrar a un inmediato. presidente del Consejo de Ministros hoy Exactamente. mismo. Así es, ¿no? Ujú. De otro lado, los integrantes del gabinete pueden algunos de ellos mantenerse en sus carteras, ¿no? O inclusive, como usted bien señala, pueden cambiar de cartera. Obviamente ahí más bien va a haber una suerte, diríamos, de percepción política de qué es lo que conviene al nuevo gabinete, porque si hay una piedra en el zapato frente al futuro Congreso y además existe la prohibición constitucional de en el último año disolver al Parlamento, insistir en alguna persona que de por sí ya tiene una suerte, pues diríamos, de ojeriza en el Parlamento, sería, pues diríamos, absurdo. Aunque es absurdo también que por esa ojeriza el Congreso, diríamos, se tumbe a todo un gabinete cuando puede hacerlo de forma individual a través de los votos de censura particulares, ¿no? Según se especula. Pero yo lo que creo que lo que ha pasado hoy día, perdón, temprano, es lamentable, ¿no? Es lamentable porque nos coloca al país en una situación de zozobra que no merecemos en estos momentos y que además la imagen que se va a generar del Perú internacionalmente frente a los agentes económicos es de incertidumbre. Y eso no es conveniente en momentos en los cuales lo que el país requiere es inversión, reactivación económica, generación de empleo, y estas medidas lo único que hacen es poner al Perú en una situación, como yo le digo, de incertidumbre. Quizás, fíjese, es algo extraño, porque cuando fue designado Pedro Cateriano, mereció, diríamos, generalmente una aceptación bastante amplia de los actores políticos. Inclusive él realizó, diríamos, una ronda de relacionamiento con las bancadas, ¿no? Que fue positiva y fue bien recibida. Aquí ha pasado algo entre el 28 de julio con un discurso presidencial que no, diríamos, fue positivo, no generó buena expectativa, y el día de ayer, ¿no? Tiene que ver eso desde mi óptica, ya más allá del campo constitucional, sino como una suerte de, digamos, interesado en la política, tiene que ver con el discurso presidencial, tiene que ver, es probable también, con la postura que el presidente del Consejo de Ministros puede haber asumido respecto a, por ejemplo, las denuncias que han habido de algunas designaciones extrañas en puestos del Ejecutivo a través de amigos del presidente de la República, tiene que ver con el sinceramiento de las cifras en cuanto al nivel de fallecidos por el COVID y la actitud de ocultamiento que venía de antes. Hay muchas especulaciones que se pueden hacer, pero lo que sí es extraño es que dos bancadas que han estado en forma tradicionalmente cercanas a Vizcarra, como son APP, que inclusive tiene una militante o ex militante o cercana en el gabinete, como es la señora ministra de la Mujer,
Carmen Omonte. No, perdón. La señora, Gloria Montenegro. Gloria Montenegro, perdón. Y Acción Popular, cuyo presidente es el señor Mesías Guevara, que es prácticamente un habitué de Palacio de Gobierno. Cada vez que hay una crisis, el señor Guevara es uno de los primeros que está en Palacio de Gobierno, se han abstenido. Eso es extraño, ¿no? Y llama la atención. Señor Amprimo, sí. y disculpe usted, el señor Fernando Carballo, usted ha dicho que deja el campo del análisis constitucional para entrar al análisis político, y tiene razón, usted ha sido congresista, incluso. Si es que lo he entendido bien, usted está sugiriendo la posibilidad de que el presidente Vizcarra no vea con disgusto la caída de su ex primer ministro Pedro Cateriano. Esa es la tesis que ha sido elaborada, usted lo sabe muy bien, por algunas mentes suspicaces, para no decir tortuosas. Bueno, yo no sería tan duro en el calificativo, Fernando, porque la verdad es que si vemos la trayectoria de traiciones, de marchas y contramarchas es, digamos, reiterada desde que el señor Vizcarra asumió la presidencia, ¿no? En todo caso, yo no he escuchado ninguna declaración sobre que aclare los temas que se han mencionado, y creo que el país requiere una aclaración, sobre todo en un gobierno en el cual se ha colocado el tema de la lucha contra la corrupción en primer lugar. Entonces, a mí me extraña que no haya un desmentido, una aclaración, una explicación, y más bien que se guarde silencio de manera sistemática. Y además, también es un hecho que las bancadas que se han abstenido son bancadas que han estado cercanas al Palacio de Gobierno. No son bancadas que han estado distantes. Ahora, pero lo que usted señala... Yo no digo que eso sea verdad. Yo digo que lo eso sé, pero digamos, tiene cierta en perversidad política en términos del análisis, ¿no? Yo no digo que eso sea, yo no he dado, hago una aclaración, yo no he dicho que esa sea la versión que sea correcta, yo he dicho que se especula esa versión. Si usted me pregunta a mí, ¿esa versión usted la ve extraña? No la veo extraña. Okay. Por los antecedentes no la veo extraña. Ahora, obviamente vamos a ver cómo se recompone el gabinete, que tiene que ser pronto y que debe justamente pedir voto de confianza dentro de los siguientes 30 días. También hay que decir que este Congreso es obra del señor Vizcarra. Se advirtió que el Congreso que vendría, si es que él cerraba el Parlamento, sería un Parlamento populista, un Parlamento que tendría solo 1 año y medio para, diríamos, posesionarse, que era peligroso y riesgoso. No se escucharon las voces, ahí tenemos el resultado. Tenemos el resultado. Las bancadas que han salido fruto de esa elección, diríamos, posterior al cierre del Parlamento, que son principalmente las bancadas, diríamos, de el FREPAP, de Acción Popular, diríamos, de el Frente Amplio, son las bancadas que han puesto, diríamos, en la guillotina al señor Cateriano, que es una persona que apoyó también la disolución del Parlamento anterior. Y sin embargo, ahora, la bancada que ha sido más criticada por el señor Cateriano, como fue la bancada de Fuerza Popular, votó a favor del voto de confianza. Entonces, fíjese las paradojas que tiene la política peruana. Sí, doctor Amprimo, buenos días. Buenos días, Carlos. Yo quería consultarle, también como político, ¿cuáles fueron los errores, quizás, ¿no? O los aspectos negativos en el discurso de Pedro Cateriano el día de ayer, que de alguna manera pueden haber desencadenado este descontento, al margen, obviamente, de otras situaciones extras que pudieron haber en la negociación? Pero le pido, por favor, que nos espere un minuto porque tenemos que ir a la pausa y regresamos con usted. De vuelta, amigos de RPP Noticias, 9:53 de la mañana. Estamos conversando con el doctor Natalia Amprimo. Doctor, le había dejado pendiente esta pregunta porque hemos estado analizando la actitud del Congreso, pero por el lado de la intervención del señor Pedro Cateriano. Por ejemplo, se le critica que actúa de manera soberbia, que ha tenido un discurso o con propuestas fuera de toda viabilidad en un país donde al parecer no pasaba nada malo. Pero ¿cuál es su evaluación de qué pudo haber originado dentro de la intervención de Pedro Cateriano esta reacción de algunas bancadas en el Congreso de la República? Mire, bueno, genio y figura hasta la sepultura, dice el dicho, pero lo cierto es lo siguiente.
Pedro Cateriano, cuando asume el cargo de presidente del Consejo de Ministros, lo que indica es que su gestión, dado que estamos en el último año de este gobierno, va a ser limitada a 3 aspectos. El tema de la salud, ¿no?, a raíz de la pandemia, el tema de la reactivación económica y el tema de garantizar y asegurar unas elecciones transparentes e impecables el próximo año. Y hace énfasis en indicar que su gestión va a ser limitada y reducida a esas materias porque estamos en el último año de gobierno. Sin embargo, esa, diríamos, autolimitación no se escuchó ayer en el gabinete, en la exposición del presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Más bien, si ustedes repasan, más bien parecía una suerte de presentación de, diríamos, un voto de confianza al primer gabinete de un nuevo quinquenio, ¿no? Claro, no limitado a los temas que había planteado y más bien, diríamos, bastante con una ampliación bastante grande, ¿no? Pero obviamente yo no creo que eso haya sido lo que es materia diríamos, de la no confianza de hoy, ¿no? Por otro lado, fíjense lo siguiente, miren, yo he sido parlamentario, como usted lo menciona, y yo he estado 2 veces en la mesa directiva, ¿no? Cuando uno maneja, es titular del Congreso, uno sabe cómo van los votos, ¿no? Uno sabe cómo va a definirse la sesión. A mí lo que me ha extrañado es que el Congreso, por ejemplo, si se veía que la posición era una posición, diríamos, no definida o que podía inclusive negarse la confianza, lo que yo creo que ha podido hacer el Congreso es, diríamos, suspender la sesión y pasarla para continuar el día de hoy en horas de la tarde, cosa que había un plazo que permitía un nivel de gestión y de negociación, ¿no? El continuar la sesión hasta las 6 de la mañana continua y votar en ese momento lo único que implica es que claramente la decisión era prescindir del señor Cateriano, ¿no? Y a mí me extraña esa decisión en estos momentos. Bueno, le hemos escuchado primero reprochar el clima de inestabilidad que la decisión del rechazo de la confianza abre. Sabemos que eso tiene consecuencias económicas graves, pero sobre todo el tiempo que tomará poner en ruta una nueva maquinaria administrativa son ventajas que le estamos dando al coronavirus, que él no pierde tiempo, mata cuanto más mejor. De manera que sobre ese punto estamos de acuerdo. Yo lo que quisiera comprender es su tesis según la cual son las bancadas nuevas en este Congreso las que han generado esta crisis, porque usted reprocha la disolución del viejo Congreso, que Pedro Cateriano, por cierto, consideraba constitucional, de la misma manera que el Tribunal Constitucional, pero nos ha dicho, sin embargo, sí, bueno, la sentencia, como usted sabe, del TC, ¿no? Una vez que se pronuncia mayoría, es el TC que vota que fue constitucional. Hay quienes son recalcitrantes contra, pero en fin. Pero sin embargo, usted nos ha dicho... Pero hubieron 3 votos en contra, ¿eh? No fue una mayoría amplia. Bueno, es el TC que votó. Y también hay error judicial, pues, así es. Bueno, usted sabe que es el TC que sentenció eso y eso se cumple. Bueno, ahora bien, lo que nos ha dicho, sin embargo, que las 2 bancadas que han inclinado la balanza hacia la inestabilidad y la incertidumbre son la de Acción Popular y la APP, que estaban perfectamente representadas en el Congreso pasado. No son un fruto de la disolución. Usted sabe que estaban perfectamente presentes. Entonces, ¿cómo interpretar el comportamiento de estas 2 bancadas? Usted añade con mucha sutileza el rol jugado por el presidente Merino, que es de Acción Popular, del cual ha sugerido que hubiera podido, si hubiera querido evitar la caída de Cateriano, postergar el voto y darse tiempo para una negociación. ¿Qué es lo que concluye usted sobre el rol de estas 2 bancadas? Ya, pero vayamos a lo siguiente. El peso de las 2 bancadas que usted menciona en el Congreso anterior era mucho más diluido que en el actual. O sea que usted ese elemento no lo puede dejar de considerar.
En segundo lugar, lo que yo he señalado es que se extraña porque esas bancadas se reunieron con el presidente del Consejo de Ministros cateriano y salieron de la reunión expresando una posición positiva y, digamos, favorable a cateriano. Eso está registrado y ustedes mismos lo han informado, así que sobre eso, entonces a mí ese cambio de actitud me parece extraño, porque extraño quiere decir que, señora Primo, permíteme que sea como un abogado con usted. ¿Qué es lo que quiere decir como extraño? ¿Cuál es la sospecha que usted está escamoteándonos? No, yo no escamoteo nada, yo soy muy claro en lo que pienso y lo digo. No, yo estoy fuera de la política, pero ejerzo mi derecho a opinión, sin ningún tipo digamos, de limitación, ni fáctica ni legal, sino clara. Digo lo que pienso. Sí. Mire, lo que yo digo es lo siguiente: cuando usted hace una labor de roadshow, de reunirse con las bancadas, evidentemente esas reuniones lo que buscan es acercar puntos de vista, es ir perfilando cuál va a ser su discurso para efectos de pedir el voto de confianza, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo coincidir en lo que el señor cateriano ha mencionado el día de ayer en muchos aspectos, pero evidentemente hay aspectos que, conociendo la composición parlamentaria, no han debido tocarse en el énfasis que se han tocado, porque se sabía que ahí habían votos que evidentemente no iban a compartir ese criterio, en primer lugar. En segundo lugar, lo que yo he dicho es que hay bancadas que han mostrado cercanía al presidente Vizcarra, ¿no es cierto? Desde la posibilidad de cierre del Parlamento hasta, diríamos, todo este gobierno, todos estos dos años. Natale, para redondear la idea y la respuesta, porque estamos ya fuera de tiempo. Dígame. No, básicamente su idea. Entonces, entonces yo digo que esa actitud es rara, porque la verdad es que uno se abstiene respecto a temas que no son claros o cuando no quiere, no tiene una opinión. O está jugando otro juego, digamos. O está jugando otro juego. Entonces, claro, esa abstención en este momento crítico del país no puede entenderse si no es que hay algo atrás, pues, evidentemente. Que va más allá no responde a una posición normal. Mire, yo, por ejemplo, no soy amigo del señor cateriano. Yo no tengo cercanía con el señor cateriano. A mí hace poco me pidió Perú 21 un editorial, un artículo de opinión, y yo dije que, bueno, que el señor cateriano iba a confrontar más que con el Congreso, con el presidente de la República. Ajá. Eso yo lo dije a los 3 días de designado cateriano, por escrito, en blanco y negro. Y no me extraña, quizás, que se haya producido esa confrontación. Y que tenga una repercusión indirecta. O sea, es una guerra de guerrillas de baja intensidad dentro del Es una especulación. Gobierno. Pero lo cierto es que entre el roadshow de cateriano con las bancadas, que ha habido el discurso del 28 de julio y las denuncias respecto a ciertas designaciones. Correcto. Y sobre eso no ha habido una sola palabra. Y eso es extraño. Muy bien. Le agradecemos muchísimo, pedimos también disculpas. Gracias, señora Primo. Encendidos, que ya Fernando, nos hemos robado un par de minutos. Fernando, Carlos, gracias. Mónica, seguimos en programación especial con Mabel Huerta y también estará Ricardo Gómez Palma para seguir con esta transmisión. Quédese en RPP, La Voz del Perú.